Queremos mostrar que para cualquier pareja de personas U y V, queremos ver que tienen la misma cantidad de conocidos. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces, uno dice, bueno, empecemos con dos personas arbitrarias e intentemos probar que tienen la misma cantidad de conocidos. Lo que pasa si nos quedamos ahí es que no tenemos con qué trabajar. Necesitamos algo un poco más concreto. Entonces eso nos haría hablar de dos casos. Que uno dice, bueno, considere el caso 1. Bueno, considere un caso donde son vecinos U y V, o considere el caso donde más bien no son vecinos. Y resulta que uno de estos casos es más difícil que el otro. ¿Y cómo sabe uno cuál es más difícil? Uno no sabe, hay que trabajar ambos. Uno empieza con uno, intenta con el otro y ve cuál puede resolver. Resulta aquí que el primer caso es más sencillo. El primer caso es más sencillo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, si usted tiene U y V que se conocen, y considere los vecinos de U, las personas que U conoce, voy a llamarlo el conjunto A, y aquí están todas las personas que U conoce, y el conjunto B de las personas que V conoce. Entonces, nuestra meta, tenemos este pulmón, nuestra meta es ver que la cantidad de elementos que hay en A es la cantidad de elementos que hay en B, que el número es idéntico. ¿Cómo podemos hacer esto? Intentando de alguna forma asociar los elementos de A con los de B. Entonces aquí podemos usar la hipótesis. Vean que si ustedes toman un vértice cualquiera, llamémoslo X, sabemos que X no es vecino de V. ¿Y qué nos dice la hipótesis cuando X no conoce a V? La hipótesis nos dice que tienen exactamente dos conocidos en común, ¿verdad? Y uno de esos conocidos es U. Uno de esos conocidos es U. Quiere decir, hay un segundo conocido en común. Quiere decir, hay un elemento, llamémoslo Y. Bueno, ahorita lo llamo Y. Que es también vecino de X. Eso es lo que nos dice la hipótesis, que tenemos esta asociación, que para un X va a existir un Y. Y solo un Y. No hay ningún otro elemento de B que sea también vecino de este X. Entonces, como es único, déjenme llamar a este Y f de X. Entonces vean que para cada Y, para cada X, podemos encontrar un Y. Entonces tenemos una función que va definida de A en B. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Por cada elemento de A hay un elemento de Y. ¿Y por qué considerar una función es bueno? Porque si encontramos una biyección, tendríamos que la cantidad de elementos de A es la misma cantidad de elementos de Y. Entonces resulta que la función así definida es una biyección. ¿Por qué? Es inyectiva porque si ustedes toman dos elementos distintos, agarran un X', y si ustedes agarran un X', no puede ir al mismo Y, porque si lo vemos desde el otro lado, tenemos que Y y U no son vecinos. Quiere decir que Y y U tienen dos vecinos en común. Uno sería V, el que está aquí, y el otro sería un X, un inverso de Y, pero este inverso es único porque solo hay dos vecinos en común. Entonces quiere decir que F es inyectiva. F es inyectiva y sobreyectiva también porque lo que vimos es que cada elemento tiene preimagen. Es invertible, básicamente. F es invertible, o sea, sobreyectiva.
Cada elemento tiene una preimagen. O sea, la función es una biyección. Escribirlo como argumento de grafos un poco más podría ser cambiar el hecho de que es una función biyectiva por decir que tenemos un emparejamiento. Entonces lo que estamos haciendo es emparejando los elementos de A con los de B. Y este sería un emparejamiento perfecto, cubre todos los elementos. Quiere decir que la cantidad de elementos a la izquierda es la misma cantidad de elementos a la derecha. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso nos resuelve un caso, ¿verdad? Nos resuelve el caso donde V es vecino de U. Pero ¿qué pasa en el segundo caso, cuando no son vecinos? ¿Qué podemos decir en este caso? O sea, aquí lo que probamos es que U y V tienen la misma cantidad de vecinos cuando son adyacentes, cuando son conocidos. ¿Qué pasa cuando no son conocidos? ¿Qué podremos hacer en ese caso? ¿Alguna idea? Usar un camino. Buscar un camino. De hecho, hay un camino, algo similar. Hay un camino de longitud 2. Pero basta con agarrar un conocido en común. Sí, o sea, creo que a lo que se refiere es por el camino, usted podría hacer una cadena de implicaciones. El camino es en realidad de longitud 2, porque si no se conocen, dice que tienen dos conocidos en común. Entonces, considere solo uno. O sea, tienen dos, pero considere solo uno. W. Entonces, por lo que probamos anteriormente, la cantidad de vecinos de U es la misma, la cantidad de conocidos de U coincide con la cantidad de conocidos de W. Y la cantidad de conocidos de W coincide con la cantidad de conocidos de V. Entonces, por transitividad, la cantidad de conocidos de U coincide con la de V. ¿Ok? Y eso nos resuelve ya el problema.